Cuando hay un problema que se sale de su sesgo, calla, le echa la culpa al sistema, le echa la culpa al colonialismo, a las condiciones socioeconómicas. Siempre es igual, siempre es igual. Bienvenidos a un nuevo repaso de la actualidad semanal en Patente de Corso. Hoy quiero hablar de tres noticias que se entienden mejor juntas y que sumadas a lo que llevamos viviendo estos últimos años en España, dejan entrever cuál es nuestro futuro como país, cuál es el tipo de criminalidad que se va a imponer en las grandes ciudades y después en otras, y que va a seguir expandiéndose poco a poco hasta que veamos como en Suecia, Francia u otros países de Europa esto como parte de la normalidad española. Y sí, lo digo así de tajante y así de claro. Yo más indignado no puedo estar. Y aquí, igual que yo, mucha gente trabajamos para sacar a la luz la verdad sobre lo que hay detrás de estos hechos. Hemos traído a expertos. Hablamos siempre de esas noticias que los periódicos tratan de manera menor, como veremos ahora, y denunciamos la ineptitud de nuestros políticos. Proponemos algo distinto para España. Pero es increíble cómo la gente sigue haciendo caso omiso a la realidad. Cómo salen noticias de este tipo, como las que vamos a ver, y la gente se queda de brazos cruzados. Después sale en la televisión un beso de un irresponsable a una jugadora de fútbol y hay manifestaciones, cancelaciones masivas y ministros manifestando su opinión que a nadie le importa sobre hechos a los que cargan con una ideología, y salen ministros a dar una opinión totalmente sesgada, oportunista para barrer para casa. Pero después salen noticias como las que vamos a ver ahora y callan. Esto ya no es de ideologías, al menos hay que hablar de ello. Hay que hablar de ello y dar una opinión genuina, porque la gente no es tonta, la gente es la que sufre estas cosas. Voy a leer la primera noticia, y todo esto a colación de la noticia que ya salió ayer o antes de ayer, según saquemos el vídeo, sobre que un hombre en un tren empezó a decir que era de Hamas, un hombre de un origen muy joven, como se dice ahora, de Jovenlandia. Empezó a decir que era miembro de Hamas y acabó poniendo sus genitales en la cara de dos señoras. O sea, una agresión sexual doble. Una clase de crímenes que, como siempre, se minorizan. La policía dice que no es nada religioso, que es un loco. Ahora vamos a ver cómo parece ser que tienen un esquema o un modelo que utilizan para todos los conflictos, porque siempre son locos. Siempre es un loco, siempre es un loco. Ahora, si hay un conflicto en una pareja que no conoce a nadie, ya sabemos que en ese conflicto obviamente hay machismo, ya se sabe en los periódicos o en los tweets de la ministra, ahí ya se sabe que es la estructura patriarcal, pero cuando un hombre, como en la siguiente noticia, al grito de haciendo reivindicaciones islámicas, persiga a una señora con un cuchillo, no, es un loco, no tiene carga ideológica ni religiosa. No tiene carga ideológica ni religiosa. Vamos a leer el titular para que sepáis de lo que estoy hablando. Detenido entre gritos a favor del Islam un hombre que habría intimidado a una mujer con una arma blanca. La investigación descarta motivación ideológica o terrorista. Esto ha pasado hoy mismo en el Prat de Llobregat, día 17 de octubre. Persiguen a una señora con un cuchillo, con consignas a favor del Islam, pero no hay que temer a nada. Es un loco más. Un loco más. Es un loco más, pero estas cosas no pasaban antes en España. No pasaban antes. Y ahora sí pasan. Pero no se puede hablar del modelo migratorio. No se puede hablar de los migrantes de contextos islámicos. No, eso es xenofobia. Eso sería hacer políticas en base a tus sesgos racistas. Lo que hay que hacer es entender que es un pobre loco y que es un caso aislado. Claro, es un caso aislado. Sí, sí. Otro caso. Un niño de 12 años apuñala a una compañera en un instituto del Hospitalet. Ya ha salido que el niño había anunciado que iba a hacer esto, que había anunciado que tenía una lista de víctimas y se llevó un cuchillo de casa. Pero esto, que no pasaba en España, ahora es parte de la normalidad. Son las condiciones socioeconómicas. El colonialismo ha llevado el cuchillo al instituto, ha llevado el cuchillo al colegio. Yo alucino. Yo es que alucino. ¿Cuándo va a parar esto? Este tipo de criminalidad. Porque no es que la gente cometa crímenes, sino que como sociedad evolucionamos y dejamos atrás cosas que son propias de países en desarrollo. Por supuesto,
nada del origen del niño en el titular. Esto se ha dado en Hospitalet de Llobregat. Esto es un problema, plantea debates, plantea conflictos que hay que resolver como sociedad, Y bueno, como colofón final, un joven ha sido atendido porque ha sido apuñalado varias veces en el Raval, donde no para de darse casos como estos. Y ya no solo en Barcelona o en Cataluña. Esta clase de delitos, este tipo de problemas, obviamente se están dando en casos concretos, con sus condiciones concretas. Poco tiene que ver el señor del tren con un niño de 12 años. Y eso está claro. Pero aquí el debate es más grande. Primero, ¿por qué no se habla del origen de quienes llevan a cabo estos delitos? Siguiente debate, ¿cómo vamos a abordar el aumento de la violencia en zonas guetificadas y totalmente abandonadas como son el Raval o en otras zonas? En Hospitalet saben mucho de esto. ¿Cómo vamos a abordar el aumento de criminalidad entre personas jóvenes? Sino que me hablen de las estadísticas, de los datos que han salido sobre la pertenencia de jóvenes a lo que llaman bandas juveniles, por ejemplo en Madrid. ¿Cómo vamos a abordar estas problemáticas? ¿Vale la pena seguir callando o ocultando información cuando es un delito que entra dentro del sesgo feminista que se impone desde el gobierno, las universidades, los medios de comunicación? Todo es un drama, todo implosiona, se pueden hacer carteles con la cara de la gente, señalar con apellidos, arruinar carreras, vidas. Puede salir una ministra llamando pedófilo y maltratador a un padre, como fue Rafa, el marido de María Sevilla. Pero cuando se dan delitos que salen de ese sesgo, que son como burros, que solo ven lo que les interesan, no saben lo que pasa a su alrededor, porque viven muy cómodos en sus barrios, porque no pisan los barrios de verdad. Toda esa gente, cuando hay un problema que se sale de su sesgo, calla, le echa la culpa al sistema, le echa la culpa al colonialismo, a las condiciones socioeconómicas. Todo para intentar expulsar a los que llevan a cabo estos delitos. Siempre es igual, siempre es igual. Ya basta, hombre. Dejad de tomar a la gente por imbécil. La gente está despertando, sabe lo que pasa en su barrio, sabe que no pasaba antes y además ahora se está mezclando con cuestiones islámicas como fue lo del pasajero del tren en Zaragoza o el hombre que bajo consignas islamistas amenazó a una señora con un cuchillo. Están viviendo sucesos similares en Italia. En Francia ya ni te cuento. ¿Cuál es la solución que proponen estos políticos? Podéis seguir informándose sobre todo esto en Patente de Corso. No vamos a dejar de hablar de la actualidad y los problemas que afectan a la gente de verdad. Estas noticias tienen como máximo un día de diferencia y esta va a ser la normalidad que se va a imponer. En Suecia han llegado a ser el país europeo con más muertes derivada de la violencia de bandas en Europa, con hasta 12 muertos en un mes. Hay barrios enteros tomados. La violencia de bandas, por ejemplo, en Bélgica o en Países Bajos, no tiene precedentes. Hay que plantar cara a las mafias del tráfico de personas. Hay que plantar cara a las mafias que promocionan este crimen organizado en nuestro suelo y que se aprovechan de la debilidad de Occidente para obtener su dinero manchado de sangre. No son los únicos que hacen dinero de manera injusta y dañina a nuestra gente. Pero hay que tomar medidas para frenarles, porque los métodos y los esquemas con los que se actuaba tradicionalmente en Europa ya no funcionan para esta gente, porque son personas del crimen organizado mundial. Y el crimen de las ciudades europeas se está importando a España. Y porque queremos ser la peor versión de Europa. Porque estamos cometiendo los mismos errores que se han cometido en países que ya están revirtiendo esas medidas. Porque mientras la socialdemocracia en los países nórdicos ha tenido que apretarse al cinturón y dejar de decir locuras respecto a la inmigración, aquí tenemos a un partido como Sumar proponiendo una ley por la que regularizar a 500.000 de inmigrantes ilegales. Las soluciones, por muy humanitarias que suenen, lo importante es que solucionen algo, no que lo empeoren. Y sí, estas noticias son dramáticas y cada noticia responde a una situación concreta, pero el aumento de criminalidad está en los balances de criminalidad que saca cada año el Ministerio del Interior, que os invito a todos a verlo. Os invito a ver de manera crítica lo que está pasando y a oponernos de una vez a esta locura. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente repaso de actualidad. Hasta la próxima.